clase anterior no se grabó bien, tuve algunos problemas técnicos, pero bueno, quiero volver a repetir esto para que ustedes lo tengan, para que ustedes puedan consultarlo, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, Giardia. La infección por Giardia lambda es cosmopolita, es decir, se va a encontrar en todo el mundo. Puede desarrollar tanto en forma leve, puede afectar a las personas, la población infantil, con frecuentes reinfecciones, o de forma epidémica puede haber brotes que afectan a comunidades cerradas o viajeros que visitan zonas endémicas. Entre un 2 al 3% de todas las diarreas del viajero están causadas por este organismo, por este flagelado. La infección se adquiere por la ingestión de los quistes o más raramente por trofozoitos procedentes de la materia fecal. La giardia la vamos a encontrar, va a tener dos núcleos, es el núcleo activo y el núcleo vegetativo. Es decir, vamos a tener un núcleo que va a ser el que produzca todos los genes, todas las proteínas del parásito, y un núcleo que va a estar como una especie de reserva y va a tener aquí una especie de disco ventral. No sé si lo puedan observar, lo voy a poner con el puntero láser, muy bien, ahí está. Van a ver el disco ventral y vamos a encontrar que tiene diferentes flagelos que les llaman flagelo anterior, flagelo ventral, flagelos posteriores, y va a tener una serie de estructuras. Su ciclo es muy simple. A ver, déjenme acomodar el video. A ver, aquí se ve mejor. El ciclo es muy sencillo. Lo que hacemos es que ingerimos los trofozoitos que están contaminando nuestros alimentos, se van al intestino y en el intestino se van a adherir y van a tratar de adherirse al tejido intestinal, a la luz intestinal, y nos va a causar las enfermedades que son causadas por todos aquellos microorganismos que se traten de adherir a nuestro epitelio. El intestino va a empezar a producir mucho moco, va a producir agua y va a causar la famosa disentería. Los quistes son muy infecciosos. La ingestión de 10 quistes es suficiente para que se produzca la enfermedad. Se sabe de que tienen una reproducción, bueno, se sabe que tiene una reproducción asexual como todos estos parásitos, y la transmisión se va a dar a través de ingerir agua o alimento contaminado. El control: como todos estos organismos hay que lavarse las manos, desinfectar frutas y verduras, hervir o filtrar el agua y evitar el fecalismo al aire libre. El tratamiento es metronidazol. Como muchos de los parásitos se puede eliminar a través de este tratamiento. Muy bien, Trypanosoma cruzi. La enfermedad de Chagas o Trypanosomiasis americana es causado por dos microorganismos. Un flagelado que se llama Trypanosoma, y además lo vamos a encontrar que lo transmite una chinche que además se alimenta de la sangre. La tripanosomiasis americana o el Trypanosoma cruzi es un protozoo flagelado transmitido por la chinche triatómino. Ambos, protozoario y vector, habitan en América Latina, por supuesto también en México, y en Aguascalientes la vamos a encontrar en Calvillo. Tiene un complejo ciclo reproductivo y se transmite a través de la lesión. Cuando la chinche pica, va a empezar a defecar, el paciente se va a rascar la herida, va a causarse una pequeña laceración y por ahí pueden entrar los microorganismos, ya que el microorganismo se va a encontrar en las heces de la chinche. La tripanosomiasis americana es una zoonosis, es decir, ya habíamos platicado sobre la zoonosis, que son enfermedades transmitidas de un animal a otro animal o de un animal al ser humano. Es causada entonces por Trypanosoma cruzi. El reservorio natural lo constituyen los armadillos, los marsupiales, roedores, murciélagos y primates silvestres. Y aquí hay marsupiales en México que van a ser los tlacuaches. Además de animales domésticos como perros, gatos e incluso ratas y cobayos. Y aquí los vamos a encontrar. Este es el tripomastigote que se va a encontrar en la circulación sanguínea. Es decir, lo vamos a encontrar afuera de las células. Recuerden, es un estadio que también se va a encontrar dentro de las células. En este caso,
los tripomastigotes, cuando entran recién en la sangre, se van a encontrar fuera de las células. Muy bien, esta es la chinche triatómino, y lo vamos a ver, va a ser el tamaño de un pulgar, un poquito más pequeño o más grande. Puede ser juvenil, que es muy pequeñito, o adulto, que puede ser el tamaño de un pulgar. Vamos a encontrar de que cuando entra en nuestro cuerpo se le conoce como tripomastigote metacíclico. Se va a encontrar en las heces fecales, y este tripomastigote metacíclico va a entrar en nuestro cuerpo y se va a introducir en nuestras células. A esto le vamos a llamar amastigotes. A ver si déjenme quitar el video de aquí para que lo puedan ver. Eso está muy bien. Entonces aquí lo vamos a ver como amastigotes que van a estar en nuestras células sanguíneas. Vamos a encontrar que van a estar incluso dentro de nuestras células cardíacas o musculares. Va a invadir varios tejidos. Muy bien. Los amastigotes van a empezar a madurar y van a reventar la célula, y esta etapa o estadio se va a llamar tripomastigote. El tripomastigote va a ser ingerido por la chinche a la hora de picar y se va a desarrollar dentro de la chinche como forma de epimastigote. Y el epimastigote va a pasar por la vía oral hasta llegar al intestino, y cuando llegue a las heces se va a llamar epimastigote metacíclico o tripomastigote. Tripomastigote metacíclico. Lo podemos ver otra vez aquí. Este es el ciclo. Los tripomastigotes metacíclicos van a penetrar diferentes tipos de células, se van a multiplicar dentro de las células y van a reventar las células y se van a convertir en amastigotes dentro de las células. Los amastigotes se van a reproducir por fisión binaria en células y luego después se van a convertir en los famosos tripomastigotes. Estos tripomastigotes van a ser ingeridos por nuestro insecto y se van a empezar a reproducir dentro de la chinche. Los epimastigotes se van a multiplicar en el intestino en medio de nuestra chinche, y de ahí se van a convertir en los famosos tripomastigotes metacíclicos que van a regresar a nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Bueno, la patogénesis de esta enfermedad. La infección puede ser leve o puede ser asintomática, y la etapa aguda infantil se ha caracterizado por un síndrome febril, linfadenopatías, es decir, inflamación de los ganglios linfáticos, hepatoesplenomegalia, que es cuando el hígado y el vaso llegan a inflamarse e incrementar su tamaño. Además, puede causar miocarditis, es decir, la inflamación de los músculos o de las células cardíacas, y puede causar también meningoencefalitis, es decir, inflamación de las meningitis, y estos son de pronóstico grave. Las reacciones inflamatorias alrededor de los pseudoquistes conducen entonces a la inflamación de los músculos del músculo cardíaco o de las células del músculo cardíaco, que puede llamarse eso miocarditis, y la destrucción de los ganglios parasimpáticos que hacen que el corazón se regule, haciendo que el corazón empiece a tener serias arritmias. Y puede causar un desarrollo de enfermedades autoinmunes, ya que el cuerpo va a tratar de matar al organismo, pero el organismo tiene muchas proteínas que se parecen también mucho a las proteínas propias del cuerpo, entonces eso va a causar una enfermedad autoinmune. En la etapa grave, las complicaciones de la enfermedad de Chagas crónica pueden llegar a ser anomalías del ritmo cardíaco, que pueden causar muerte repentina. Esto ya se los dije, por la afectación de los nervios, especialmente los nervios parasimpáticos del corazón. Dilatación del corazón, el cual no bombea bien la sangre, el corazón empieza a dilatarse, empieza a perder tonicidad. Y la dilatación del esófago, también a causa del mismo problema. Del colon, que causa dificultades para comer o para evacuar, incluso reflujo. El signo de Romaña, la vamos a encontrar así, es cuando la chinche pica en el párpado y el párpado se inflama y el niño se rasca el ojo, y los tripomastigotes metacíclicos van a ingresar por la cavidad ocular. Esporozoarios. Habíamos estado hablando sobre amebas,
habíamos hablado sobre flagelados y tengo que comentarles que existen otros que son los ciliados. Pero ahorita vamos a platicar sobre los esporozoarios. Los esporozoarios son microorganismos que son parásitos obligados y que algunos tienen incluso reproducción sexual. Si nosotros tenemos a dos organismos, uno que es el vector y el otro es el organismo o es el huésped definitivo, nosotros vamos a nombrar como huésped definitivo aquel en donde se está dando la reproducción sexual. Vamos a hablar sobre el paludismo. Paludismo es una enfermedad que tiene alrededor de 150 especies de plasmodios, de los cuales nosotros aquí en México se conoce más como el Plasmodium vivax, pero hay otras diferentes especies como Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae y Plasmodium ovale. Se han identificado entonces 150 especies, de las cuales 30 especies de parásitos de la malaria son de relevancia, aquellas que se han adaptado al hospedero humano y son transmitidas principalmente por un mosquito que actúa como un vector, principalmente aquí en México, Plasmodium vivax. El paludismo se transmite por la picadura del mosquito hembra del género Anopheles, el hospedero definitivo, en el cual se lleva a cabo la fase sexuada de la reproducción del parásito. La transfusión de sangre infectada y el empleo de las agujas y jeringas contaminadas puede dar lugar al paludismo. Es posible la infección durante una transfusión sanguínea e incluso una madre puede llegar a transmitir a sus hijos el plasmodio de manera congénita. Puede causar entonces aborto o infecciones severas en el producto. La distribución mundial del paludismo la vamos a encontrar principalmente en zonas tropicales. Fíjense bien, estos son países tropicales en donde vamos a encontrar que los que están en rojo ya están controlados el plasmodio, ya están controlados el paludismo. Vamos a encontrar de que en las zonas verdes ya está completamente eliminado y en México estamos en etapa de preeliminación. Y hay zonas en donde, aunque ya lo tenían controlado, se volvió a reintroducir. Eso se le llaman, están previniéndolo, o el sitio ya hubo una reintroducción. Los países en gris van a ser países en donde esto no aplica. De hecho, en México, en todo México no aplica, solamente los estados que están al sur o las zonas tropicales. La malaria no complicada constituye la mayor parte de los casos que se presentan en México y es debida casi en su totalidad a Plasmodium vivax. Inicia con diversos signos y síntomas no específicos, tales como la taquicardia, la taquipnea, el malestar, fatiga, escalofrío, sudoración, cefalia, anorexia, náusea, vómito, dolor abdominal, diarrea, tos y artragias. Esto último significa dolor articular o dolor de las articulaciones. Aquí vamos a encontrar el ciclo completo. De hecho, esto lo voy a minimizar. Ahí está. Muy bien. Vamos a ver el ciclo. Parece esto muy complejo, pero en realidad no lo es tanto si lo observamos con calma y lo analizamos. Primeramente vamos a encontrar que el mosquito va a inyectarnos los esporozoitos, que este va a ser el nombre que se le va a dar al microorganismo en la primera etapa. ¿De acuerdo? Estos esporozoitos van a migrar a las células del hígado y lo van a infectar. Y van a empezar a formar esquizontes dentro de las células, es decir, que el parásito es intracelular en esta etapa. Después, el hepatocito va a reventar y va a liberar todos los esquizontes, de los cuales van a migrar hacia las células sanguíneas, en donde las células sanguíneas van a formar la etapa del trofozoito y van a formar dos etapas, una etapa sexual y una etapa asexual. Vamos por la etapa asexual primero. El trofozoito va a madurar y este es el trofozoito maduro, del cual se va a convertir una vez más en esquizonte, y cuando el esquizonte ocupe todo el espacio dentro de la célula, va a haber una ruptura de nuestro eritrocito, liberando todos los esquizontes. Y este ciclo se va a repetir una y otra vez. En una etapa, este esquizonte se va a convertir en un trofozoito inmaduro, del cual va a formar el trofozoito maduro en esta etapa, y en esta otra etapa se va a formar un gametocito. Los gametocitos van a ser de dos tipos, el microgametocito y el macrogametocito.
el microgametocito va a ser el masculino y el macrogametocito va a ser la hembra. El mosquito nos inyecta y se bebe la sangre, y en el mosquito se van a introducir tanto los microgametocitos como los macrogametocitos. En los macrogametocitos se van a formar, el cigoto. Por eso es de que este es el huésped definitivo y este es un huésped de transición, ¿sí? Entonces aquí se va, a pesar de que el mosquito es un vector, el mosquito va a ser entonces el organismo definitivo, ¿sí? El microgametocito y el macrogametocito se van a unir y van a formar el cigoto, del cual van a formar el ooquineto va a formar el ooquiste, y el ooquiste se va a reventar, liberando los esporozoitos, los cuales se van a liberar dentro de las glándulas salivales de nuestro mosquito. Estas son las células que vamos a encontrar en la célula humana: los trofozoitos jóvenes en forma de anillo, los trofozoitos maduros, que los vamos a ver de esta manera o los vamos a ver de esta manera según cómo nosotros veamos la célula. Déjenme poner el video para que lo vean. Muy bien. Para que me vean. Muy bien, a ver. Quisiera que fuera esto más dinámico, pero es la única manera que tengo a la mano de hacer las cosas bien. Lo que vamos a encontrar, que se descongele la imagen primero, vamos a encontrar de que la célula, vamos a verla de esta manera, redondita. Y esta es la primera etapa, aquí, donde lo estamos viendo. Y acá se ve el trofozoito maduro, aquí se ve el trofozoito maduro porque estamos viendo la célula pero de canto. Lo estamos viendo, en vez de verla así, la estaríamos viendo de esta manera. Por eso es que se ve de esa manera, ¿sí? Aquí vemos el trofozoito maduro, que está convirtiéndose ya en esquizonte inmaduro. Una vez más, estaba de esta manera y luego la podemos ver de esta otra manera. Y el esquizonte va a formar los esquizontes maduros, que se van a ver así chiquititos, miren bien, toda la célula hasta que la célula revienta. Y aquí tenemos a los microgametocitos en los machos, que van a ser un núcleo pequeño, y los macrogametocitos, que van a formar un núcleo más grande. Sobre los animales o parásitos multicelulares: las tenias, cisticercos y ascariosis. Ascaris lumbricoides, sí. Vamos a encontrar que tenemos diferentes tipos de microorganismos parásitos. Entre ellos, la mayoría son gusanos. En este caso tenemos a la tenia, que es un gusano plano. Y los cisticercos vienen siendo las larvas de la misma tenia, ¿sí? Entonces vamos a tener que las tenias también les llaman céstodos, que de latín viene en forma de cinta. Los gusanos van a tener una ausencia de una cavidad que se llama celoma. En nosotros es la cavidad peritoneal, es la cavidad celómica. En este caso, estos gusanos van a estar planos y no van a presentar una cavidad celómica, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se les van a llamar gusanos planos, sin celoma o acelomados. Y estos van a ser endoparásitos, es decir, estos van a ser parásitos dentro de nuestro cuerpo, pero van a ser extracelulares, es decir, son demasiado grandes para estar dentro de una célula. Muy bien. Estos gusanos van a estar segmentados, no van a tener un sistema circulatorio ni tampoco un sistema digestivo como tal. Entonces se alimentan del alimento que está alrededor de ellos por difusión simple. Son hermafroditas, es decir, no tienen un sexo separado, sino que tienen los dos sexos, y cada aparato reproductivo se va a encontrar en cada uno de los segmentos, que se le llaman proglótidos. Y las especies de interés médico que se conocen son Taenia solium, que vamos a encontrarla en los cerdos, y Taenia saginata, que la vamos a encontrar en la res. Pero todos estos dos parásitos también van a infectar al ser humano. Vamos a encontrar el organismo va a tener un segmento, miren bien, y entre más se acerque el segmento a la cabeza, los segmentos van a ser cada vez más pequeños, y esta es la cabeza, esta se le llama scolex.
Entonces, el término teniasis designa el parasitismo humano por céstodos o gusanos planos adultos del género Tenia, conocido comúnmente como solitarias. Existen dos céstodos que afectan al hombre, que va a ser la Tenia solium y la Tenia saginata, y requieren dos hospederos intermediarios, que va a ser el cerdo y la vaca, respectivamente. El ser humano va a ser el hospedero definitivo, en donde hay fecundación de los dos cigotos. Si se fijan, va a estar dividida de la siguiente manera. Va a estar dividida en un escólex, que va a tener los ganchos orales, las ventosas y el cuello. Y aquí vamos a tener a los proglótidos inmaduros. Vamos a tener en esta parte a los proglótidos maduros y al final, entre más lejanos que sea de la cabeza hacia la cola, van a ser los proglótidos grávidos, es decir, los proglótidos que ya presentan huevecillos. En la teniasis humana, los proglótidos o huevos se liberan por las heces. El cerdo consume las heces humanas, de las cuales se va a infectar por cisticercosis porcina. Y nosotros vamos a consumir la carne de cerdo que va a tener la cisticercosis. Las cisticercos, como les dije, son las larvas. Y las larvas van a estar en nuestro intestino como en nuestros músculos. De hecho, los cisticercos prefieren mucho el tejido muscular como el tejido nervioso. Y una vez más, nosotros ingerimos la carne de cerdo y volvemos a infectarnos. Como vimos aquí, tenemos en el escólex vamos a tener los ganchos, vamos a tener las ventosas, el cuello, los proglótidos, y entre más retirados estén de la cabeza van a ser los huevos, van a ser los proglótidos grávidos que van a liberar huevos. Y estos se van a ir desprendiendo de la tenia principal, ¿sí? Así es. Vamos entonces vamos a tener algunos casos como el oftalmocisticercosis cuando va a los ojos y la neurocisticercosis, o puede haber una cisticercosis musculocutánea, que decir que puede ser que estén en la piel, en el músculo, en la lengua, músculo cardíaco, diafragma. Estas son las estructuras de la tenia. Este es un huevo de tenia, en donde se pueden ver aquí una partecita de lo que va a venir siendo el nuevo cisticerco, y estos son los ganchitos. Aquí tenemos un proglótido, que es el proglótido grávido de Tenia solium. Vean la forma tan diferente que tiene de Tenia saginata, que es más cuadradito. Aquí tenemos el escólex de Tenia saginata con 4 ventosas nada más y van a estar en la punta de la cabeza, y la Tenia solium, que va a tener las ventosas, van a tener unas 5 ventosas alrededor de la cabeza y un pequeño sitio donde van a estar los ganchos. Aquí está el cisticerco, que es el cisticerco invaginado. Es decir, es el cisticerco donde todavía no sale el escólex. Aquí tenemos al cisticerco evaginado, en donde ya vemos que se acaba de pronunciar, acaba de salir la cabeza del cisticerco, el escólex, y todo lo demás va a empezar a formar entonces nuestros proglótidos. Aquí tenemos un huevo de tenia con sus ganchitos, y aquí tenemos cisticerco de la carne de res, en donde lo vamos a ver. Nosotros podemos dilucidar, si nosotros estudiamos o prestamos atención, de que se trata de un cisticerco de Tenia saginata. Los síntomas van a ser palidez mucocutánea, dolor abdominal, descrito en la enfermedad actual, inapetencia, bajo rendimiento escolar, porque sí, si ustedes están enfermos, rinden menos, cuando se sienten mal, rinden menos. Entonces, esto también ocurre en pequeños niños, ¿sí? Retraimiento, y vamos a encontrar que en las heces de los niños o de la persona adulta, vamos a encontrar como granos de arroz, a los que les vamos a llamar proglótidos, que van a ser los fragmentos, de la tenia. El control es comprar carne de rastros verificados, especialmente del sello TIF, y cocinar bien la carne. Y el tratamiento va a ser con abendazol y praziquantel. Muy bien. Estos gusanos, como les había dicho, no tienen un tracto digestivo como tal.
y no tienen un sistema de circulación como tal. Pero ascaridiosis, los ascarilumbricoides ya están un poquito en la etapa evolutiva más alta, en donde ya vamos a encontrar de que ya no están que ya no tienen segmentos y que ya tienen un sistema digestivo, aunque incompleto, ya tienen un sistema digestivo y tienen un sistema circulatorio de modo abierto, es decir, todo va a un espacio que se llama pseudoceloma y regresa al sistema de circulatorio, ¿sí? Entonces, a estos les vamos a llamar askelminthus. Y comprende organismos entre microscópicos y macroscópicos cuya cavidad corporal es un pseudoceloma, es decir, tienen una cavidad del cuerpo pero sin una cavidad parecida al peritoneo. Carecen del aparato circulatorio y respiratorio. Es decir, tienen un sistema circulatorio, pero ya les había dicho de que, no me hagan caso, no tienen un sistema circulatorio, perdón, me confundí con los celomados, que son los que sí tienen un sistema circulatorio abierto. No, estos no tienen un sistema circulatorio como tal. Bien, los nemátodos, del griego viña, del griego nema, hilo, y eides, o oidos, con aspecto de, es también conocido como aspecto de hilo. Conocidos como nemátodos y nemaltemitos. Son gusanos cilíndricos y alargados que van a ser filiformes, que es decir, alargados, que en su estado larvario son parásitos de artrópodos y de vida libre en su estado adulto. Presentan sexos separados y a menudo se observan macho y hembra enredados a semejanza de un manojo de hilos y suelen ser vulgarmente llamados pelos de caballo. Aquí sí vamos a tener sexos separados y la hembra va a ser mucho más grande que el macho va a ser más pequeño y el gancho que está aquí al final es indicativo de que este es el macho, ¿sí? Fíjense bien, esto es otro ganchito que están acá. Entonces la hembra no tiene ese gancho, que se llama gancho copulatorio, y el macho sí lo tiene. Su ciclo es muy simplificado. El pequeñín agarra el suelo, se lleva una piedrita a la boca o come tierra, o está jugando en el suelo, gatea, se mete la mano en la boquita y ingiere un huevo, que es un huevo infectado en etapa larva 2, donde se puede ver aquí el embrioncito de la larva. Más bien aquí se ve la larva dentro del huevo. Se ingiere, pasa al intestino y se libera en el intestino, formando a los adultos tanto macho, al macho que está aquí abajo, que es el que tiene el gancho copulatriz, y la hembra, ¿sí? La persona defeca y libera las heces en el suelo, de lo cual en el suelo se van a empezar ya fertilizados, empiezan a crecer hasta formar de la etapa 1, que es la larva 1, a la larva 2, en esta etapa donde vuelve a ser ingerido. Epidemiología. Su prevalencia está estrechamente vinculada a diferenciales climáticos, fenómenos demográficos y el desarrollo socioeconómico de las zonas tropicales y subtropicales, y debe considerarse que más del 75% de la población mundial se encuentra establecida en países de desarrollo y que alrededor del 50% de la misma está constituida por personas menores de 15 años de edad, rango de edad en donde se encuentra la mayor morbilidad, mortalidad. ¿Qué significa morbilidad? Morbilidad es la cantidad de gente que se enferma y de esa morbilidad va a haber una mortalidad. Es las personas que fallecen por esta enfermedad. Entonces, puede haber una gran morbilidad, pero puede haber una menor mortalidad. Pero entre mayor morbilidad haya, mayor mortalidad va a haber. Miren, aquí podemos ver un huevo embrionado en donde se ve la larva 2 en el interior. Aquí este es el huevo no embrionado o en donde se ven la etapa 1 y este es un huevo estéril que es alargado y no se ve una estructura clara adentro. Si los huevos no son fertilizados, en este caso, todos los huevos van a dar machos. Pero en caso de que esté fertilizado, entonces dará también hembras, dará lugar a hembras. La transmisión. La transmisión va a ser por la ingesta de huevos embrionados. En agua o alimentos contaminados también puede causar por geofagia o por fomites. Fomites son secreciones de las personas
¿sí? Se ha reportado inhalación y se han encontrado estos organismos en los pulmones. También en tracto genitourinario en el caso de las mujeres. El control, medidas de asepsia, antisepsia, evitar fecalismo al aire libre, cocinar bien los alimentos y lavarse bien las manos.